En este vídeo vamos a hablar sobre las pirámides, los conos, los prismas y los cilindros, ¿no? De los apuntes que ya os he facilitado. Entonces, bueno, vamos, la verdad es que son casos en general sencillitos. Vamos a resolver algún caso un poquitín más particular, pero en general son bastante sencillos. Respecto de las pirámides, bueno, tenéis que identificar lo que es una pirámide recta, de lo que es una pirámide oblicua o de lo que es una pirámide truncada, y también conocer sus elementos principales. Este es el caso más típico que nos vamos a encontrar: representar una pirámide, por ejemplo, de base hexagonal regular, recta y apoyada en el plano horizontal. Podría ocurrir que os pidieran representar una pirámide pues en otra posición. Por ejemplo, podríamos representar una pirámide, por ejemplo, de base cuadrada. Vamos a pintar, este es el cuadrado, pero lo vamos a representar apoyada en el plano vertical. Bien, voy a empezar representando la proyección vertical o alzado de la pirámide, base cuadrada, y vamos a identificar los vértices de la pirámide. Base cuadrada, el primer vértice, el vértice A con dos comillas, proyección vertical, vértice B, C y D. Y ahora nos queda representar el vértice superior, que le vamos a llamar V. Vale. Ahora vamos a representar la planta. Trazamos las líneas de referencia perpendiculares a la línea de tierra, ya sabéis. Entonces, si está apoyado en el plano vertical, este sería el punto A', este sería el punto D', este es el punto B', y este de aquí es el punto C'. Y nos faltaría situar el vértice V. Vamos a colocarlo aquí. Para poderlo dibujar os tienen que dar los datos necesarios para poder representar la figura. Y en este caso, bueno, las partes vistas y ocultas de la planta son las que tienen un poquitín más de dificultad. Las aristas que delimitan el contorno son claras, la AV y la CV. Y después tenéis que observar un poquito a ver cuál de estas dos aristas que van a parar a V, cuál de estas dos que va, por ejemplo, de D a V o de B a V, cuál de las dos está por encima. Y está claro que la arista que sale del punto D es la que está por encima. Bien, pues esta es la que se representa con línea continua, y la que sale del punto B' es la que se representa con línea de trazos. Bueno, no tiene más, las pirámides son muy sencillitas. Bien, vamos a hacer un ejercicio práctico que me tenéis que acompañar, ahora lo tenéis que ir haciendo. Bueno, vamos a representar vamos a resolver este ejercicio. Vamos a hacer las reglas, ¿vale? Vamos a colocar las reglas así. Estamos tratando sobre la pirámide. Recordaros que tendréis que saber dibujar el cuadrado, el triángulo equilátero, el pentágono regular, el hexágono regular, todos aquellos polígonos regulares que hemos estudiado en primero, o bien conociendo el radio o bien conociendo el lado del polígono. Bien, vamos a empezar representando ahora una pirámide, pero no va a ser una pirámide recta, sino que va a ser una pirámide oblicua. El vértice no se va a encontrar en la perpendicular a la base trazada por el centro de la figura. Bueno, vamos a colocar
Vamos a representar primero la base, la vamos a colocar con esta orientación, a ver, así más o menos. Bien, vamos a representar la base de esta forma. Vamos a darle una medida, al lado de la base. Vamos a medir, vamos a ver qué medida le ponemos, pues por ejemplo 3 centímetros. Ahí, al 3, vale. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a terminar de representar la base. La base va a ser, vamos a dibujar la base un cuadrado. La base de esta pirámide va a ser un cuadrado. Bien. Observar cómo voy moviendo las reglas, cómo las voy colocando para representar todos los elementos que necesito, todas las líneas que necesito sin tener que mover el cartabón. Bien, pues la base va a ser esta, en planta, proyección horizontal o planta. Ahora después representamos la parte de vistas y ocultas. Por ahora vamos a representar la base. A este punto le vamos a llamar A', proyección horizontal, B', C' y D'. Bien, vamos a suponer que la pirámide la colocamos apoyada en el plano horizontal. Por tanto, sus vértices, sus 4 lados, tienen cota 0. Bien, pues el punto C, al tener cota 0, se encuentra en la línea de tierra, con 2 comillas. El punto B lo tenemos aquí. El punto D lo tenemos aquí. Y el punto A lo tenemos aquí. Vamos a ver. Se tuerce un poco con el celo. Se tuerce las reglas. Aquí. Punto A. Alzado. Proyección vertical o alzado. Y ahora vamos a decidir dónde colocamos el vértice. Bueno, pues el vértice lo vamos a poner, lo voy a poner aquí. Vamos a poner aquí el vértice. En planta, este sería V' y V segunda lo vamos a colocar aquí. V segunda. Pasamos a representar las partes vistas y ocultas de la pirámide. La arista, empiezo por la planta, la arista que une V con B en planta, la arista que une V con A en planta, la arista que une, uy, ya la estamos liando otra vez, pues vamos a tener que borrar un poco, porque me coincide donde no quiero que me coincida, así que ya habéis empezado, vamos a borrar un poco. Bueno, ese de ahí arriba lo podemos dejar. Estoy apretando demasiado y no tenía que haber apretado hasta no estar seguro de lo que yo quiero dibujar. Lo vamos a borrar porque me coincidía en la misma línea y no quiero que me pase eso, para nada. Lo voy a poner un poco más abajo. Es un problema eso. Lo vamos a colocar un poco más abajo, lo vamos a poner aquí. Aquí. V' va a estar aquí. Repasamos entonces esta línea, ya le he apretado tanto que ya no se puede borrar. ¿Veis lo que nos pasa? Pues estas cosas tenemos que tener cuidado. B'. Lo pongo a este lado que se ve mejor. Borramos esa letra. Vale, pues entonces ahora ya repaso. Esta sería la arista VB. Esta sería la arista VA. Vale. Esta sería la arista VD. VD. Y me estoy dejando para final esta última porque este punto C nos va a quedar por debajo. No se va a ver. Entonces esta línea la vamos a representar con línea de trazo. Línea de trazo. Esta de aquí también es con línea de trazo. Y esta de aquí también es con línea de trazo. Oculta. Son
aristas ocultas que no se ven al observar la figura desde la parte superior, al obtener su planta o proyección horizontal. Vale, pues este sería la planta de la figura. Vale, hemos quedado que la base tiene del lado 3 centímetros, el lado igual a 3. Vale. Bien, vamos a representar ahora el alzado o proyección vertical. Unimos los vértices de la base con V, pero tenemos que saber identificar cuál es la arista o arista que es oculta. En este caso solamente es una. Solamente existe una línea que va a estar por detrás, que no se va a ver, y es el punto que se encuentra más cerca del plano vertical, el que tiene menos alejamiento. Sería el punto B. B segunda es la que vamos a dibujar con línea de trazo. La dibujamos con línea de trazo. Vale. Este ejemplo nos permite practicar un poco con las partes vistas y ocultas de una figura tan sencilla como una pirámide, y también vamos a practicar, aquí me he ido un poco, también vamos a practicar con los desarrollos de los cuerpos. ¿Cómo se hace el desarrollo de una pirámide? Bueno, pues esto lo tenemos que saber ya de matemáticas y de cursos inferiores. ¿Cómo se hace el desarrollo de una pirámide de base hexagonal? Bien, ¿cómo se resuelve cuando la pirámide no es recta? Cuando la pirámide es oblicua, como pueda ser esta. Entonces, observar que lo que necesitamos es saber cuánto mide cada una de las aristas. Yo conozco cuánto miden las 4 aristas de la base. Conozco la base, que está en verdadera magnitud. Pero las aristas que van a parar a V no sabemos cuál es su verdadera magnitud. Porque, por ejemplo, la arista VD se ve en el alzado de esta forma y VD en planta se ve con esta colocación. Esto imaginemos que es R' y VD en el alzado la llamamos R segunda. Bueno, pues como nos estamos dando cuenta, la recta R es una recta cualquiera que no tiene una posición característica respecto de los planos de proyección. Entonces necesitamos averiguar cuál es la distancia o la verdadera magnitud que hay de V a D. Necesitamos saber cuál es la verdadera magnitud. A ver dónde lo hago. Aquí. Verdadera magnitud. Necesitamos saber la verdadera magnitud del punto V al punto D. Vale. Y así con las demás, de V al punto C, de V al punto A y del V al punto B. Esto se suele resolver tanto en pirámides como en conos, en este tipo de ejercicios, o en otros más sencillitos, cuando nos pongan problemas sobre distancias. Se suelen resolver con uno de los métodos de perspectiva que todavía no hemos practicado, pero que debéis de conocer, que ya conocéis porque lo hemos dado en el tema anterior. Se trata de los giros. Entonces lo que vamos a hacer es girar las 4 aristas laterales respecto de un eje. Ese eje lo vamos a colocar de forma que sea un eje vertical, perpendicular al plano horizontal. Lo voy a representar en rojo. Lo vamos a representar en rojo. Bien. Lo representamos en rojo, entonces el eje sería esta posición y aquí tendríamos la planta del eje. El alzado E segunda, la planta E' que coincide con V'. Lo que vamos a hacer es girar las 4 aristas laterales alrededor del eje vertical para transformar esas aristas en rectas frontales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar girando, por ejemplo, el punto A. Significa que vamos a girar el punto A, tiene que girar en un plano perpendicular al eje.
El plano perpendicular al eje que pasa por el punto A se corresponde con el plano horizontal de proyección en este caso. En planta, en el plano horizontal de proyección, E' sería el centro de giro. E' sería el centro de giro y ahora tenemos que utilizar el compás, pinchamos aquí como centro de giro y vamos a ir girando el punto A' hasta hacerlo coincidir o hasta colocarlo en una determinada posición en donde la recta VA nos salga una recta frontal. Normalmente se representan todas estas transformaciones aquí en el lado derecho. Vamos a hacer así. Vale. Acordaros, vamos a identificar la nueva posición de la arista VA con otras letras. Entonces, una paralela a la línea de tierra por E', por V', una paralela. Ahí. Entonces, la nueva posición del punto A la colocamos aquí, A' sub 1. Y su posición vertical, su proyección vertical, se mantiene en el mismo plano. Cota 0 se mantiene aquí. A segunda sub 1. Bien, pues la nueva recta que pasa por el punto A y por V, sus proyecciones serían en el alzado A segunda sub 1, V segunda, y en planta A' sub 1, V', porque el punto V, al estar en el eje, no cambia de posición. Bien, pues esta recta que está aquí con un determinado ángulo, al hacer el giro nos pasa a esta posición. La recta en esta posición es una recta frontal. Esta línea es paralela a esta, a la línea de tierra. Y entonces esto se ve en verdadera magnitud. Ahora podríamos medir tranquilamente la verdadera magnitud del segmento VA. En este caso nos mide 6,7 centímetros. Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los demás vértices de la base. Los vamos a girar alrededor del eje. Entonces se hacen todos a la vez. Se economiza tiempo utilizando el giro como sistema. Para obtener las verdaderas magnitudes es mucho más rápido. Bien, nos falta el punto P. ¿Veis? Vamos girando y lo colocamos en esa posición paralela a la línea de tierra. Y ahora nos queda el punto C. Punto C, hacemos así. Vale, ahora vamos a identificar los puntos. Este punto sería C' sub 1. Este punto de aquí sería B' sub 1. Y nos falta el punto D, que sería este de aquí, el punto D' sub 1. Si trazamos la línea de referencia perpendicular a la línea de tierra, trazamos y entonces nos queda aquí el punto D de segunda en la posición 1, el punto B, B segunda en la posición 1 y el punto C, C segunda en la posición 1. Unimos con V, que no ha cambiado de sitio porque está en el eje, no ha girado, está en el mismo eje de giro, el punto V, el vértice, y tenemos la verdadera magnitud de cada una de las aristas laterales. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera magnitud de V? Aquí me he equivocado antes, a ver. VD hemos medido 6,7. A ver. He dicho una cosa y he puesto otra, como siempre, ¿no? Esto es VA. VA. Esto es VA 6,7. La distancia que hay de V a B es, la distancia que hay de V a B es 5,2. La distancia que hay de V a C es 3,8.
8. A vosotros os va a salir otras medidas porque la figura la vais a representar de forma aproximada. VC 3,8. VC 3,8. Y nos queda la VD. La VD, que es un poquitín más grande, que mide 5,7. 5,7. Estoy poniendo todo aquí al lado porque pensaba colocar aquí el desarrollo. Bueno, pues lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar aquí. Mirad. Ahora tenemos que hacer el desarrollo de esta figura, que es distinto al que estamos acostumbrados a ver respecto de al ser una pirámide recta. Ahora es una pirámide de bloque. Voy a empezar dibujando. Voy a dibujar, por ejemplo, la base. Vamos a dibujar la base. Vamos a ver. A ver aquí, a ver si nos entra dentro del papel. Yo creo que sí. Aquí vamos a probar. Aquí así. Espero que no se me monte. Aquí lo vamos a pintar. Vamos a dibujar la base. Vamos a colocar aquí lo que mide la base, que hemos dicho que medía de lado 3. De lado 3 centímetros. Ponemos aquí el 0. Aquí ponemos el 3. Vale. Y ahora dibujamos el cuadrado del lado 3. Observar otra vez cómo coloco las reglas. A ver. Quitamos el libro que tropieza. Vale. Bueno. Representamos la base. Vale. Representamos la base. Y ahora vamos a colocar las letras a los vértices. El orden que queramos. Por ejemplo, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues voy a empezar por aquí, por la... Voy a coger la ABC. Este es el punto B, este es el punto C, este es el punto A y este es el punto D. A, B, C, D. Voy a dibujar primero la cara lateral BCV. Para eso necesito saber BCV, BCV. La distancia que hay de B a C, la distancia que hay de B a C, de B, la distancia que hay de B a V, perdón, de B a V, de B a V es de 5,2. Bueno, vamos a medir 5,2 y hacemos un arco. Lugar geométrico de todos los puntos del plano que se encuentran a 5,2 centímetros del vértice B. 5,2. Aquí. Bien. Ahora de V a B, de V a C, perdón, de V a C, de V a C, mide 3,8. Vamos a marcar todos los puntos del plano que se encuentran a 3,8 centímetros del vértice C. Vale. Acortamos el compás. Ahí. Bien, pues este punto que tenemos aquí será el vértice V. Y esta es la primera cara que vamos a dibujar, que es la cara VBC, triángulo, cara lateral. Bien, al lado de la arista VB tenemos, por ejemplo, este otro triángulo que quedan por encima, el VA, este VAB, este triángulo. Necesitamos saber VB, que ya lo conocemos, y necesitamos saber VA. VA son 6,7. Observar 6,7. Desde V, ahora lo vamos a medir desde V, 6,7 aproximadamente por aquí. Lugar geométrico de todos los puntos del plano que se encuentran a 6,7 centímetros del vértice V. Vale, son todos los que están en este arco.
Y ahora vamos a marcar desde B, lugar geométrico de todos los puntos del plano que se encuentran a 3 centímetros del vértice B, que es el lado del cuadrado de la base. A ver, aquí. Bien, pues este punto que tenemos aquí sería el punto A. Y el triángulo que nos sale, esta cara que tenemos aquí en verdadera magnitud, lo tenemos así. Estoy pensando que cuando terminéis este ejercicio, con los datos que queráis, si lo hacéis en un papel un poquitín, bueno, incluso también puede valer un papel de 80 gramos, pero si lo hacéis en una cartulina, podemos recortar, doblar y realizar el cuerpo y me hacéis una fotografía. Estaría interesante, así practicáis un poco la manipulación fina. Bien, hemos hecho esta, ahora nos queda la cara lateral que empieza con VC, esta de aquí. Esta arista es de 3 centímetros y esta es VD. VD, ¿cuánto mide VD? 5,7. 5,7 aquí. Vale. Volvemos a hacer un arco. Ahora ya los estamos haciendo todos desde V. A la hora de hacer un desarrollo de cualquier cuerpo, se puede hacer colocando las caras, las superficies de distinta forma. Bueno, pues yo he utilizado esta. Hay otra forma de hacerlo también, y es dibujando la base y representar cada triángulo, que son caras laterales, arrancando de la misma base. Pero yo lo estoy haciendo así. Bueno, este punto entonces sería el punto D. Y la cara lateral sería esta. Si lo hacéis y lo recortáis, vais a comprobar vuestra calidad de trazado. Yo no lo voy a hacer, pero vosotros sí lo podéis comprobar. Y ver si podéis recortar y pegar correctamente. Bien, nos queda una cara, la ADV. La VD ya lo conocemos, esta medida también la conocemos, nos queda la VA. VA es medida que mide 6,7. 6,7. Tiene que pasar por aquí el arco. Volvemos a coger el compás, pinchamos en V, abrimos un arco de 6,7. Y ahora tenemos que coger otro arco que mida exactamente el lado del cuadrado, que hemos dicho que eran 3 centímetros. 3 centímetros. Aquí pinchamos en D y hacemos un arco de todos los puntos que se encuentran a 3. Y este punto sería el vértice A. Unimos el vértice A con V, unimos el vértice A con D y tendríamos el desarrollo de esta pirámide que no es recta, pirámide oblicua. Después, si lo queréis recortar y pegar a ver qué tal os sale, vamos a ir colocando las pestañas. Tenéis que intentar que vayan alternas, un lado sí y otro no, ¿verdad? Para que lo podéis hacer a regla. Yo lo estoy haciendo a mano, pero bueno, vosotros podéis hacer esto a regla, más o menos de un grosor, por ejemplo, de 5 milímetros. Está libre, ahora viene otra aquí. Eso es, y ya está. Acordados, recortamos todo el contorno. Recortamos todo el contorno. Y aquí podéis marcar un poquitín con unas tijeras sin llegar a cortar para que se doble un poquitín mejor. Bueno, pues este es el desarrollo. Pirámide. Bien. Continuamos. A ver. Llegamos ya un ratito. Podemos dejarlo ahí. Lo vamos a dejar ahí. Y empiezo otro vídeo para hacer la siguiente figura. ¿O no? Sí, vamos a empezar otro vídeo. Cortamos.